todavía. Qué Mucho loco. más barato. Sí, sí, baratísimo. A ver, vamos a ver lo que dijo el presidente ayer sobre las burbujas, toda esta comparación horrible que hace, pero hablando de la recesión, el audio número 1 de Javier Milei, ayer, esto fue ayer, escuchamos. Tuvimos una recesión en unos meses, tal como anticipamos que iba a suceder producto de las atrocidades cometidas por la anterior administración, y también dijimos que después de la economía subiría como pedo de buzo. Y adivinen qué, las burbujas están empezando a verse. Después había No dicho puedo dejar directamente, que se terminó la recesión, bueno. A ver, es ya muy, venía demasiado chicos, está abierto esto. Es muy tramposo a mi juicio lo que hace el presidente, porque en la comparación de la actividad económica se compara y juega muy fuerte la actividad agrícola, que por supuesto el año pasado fue extraordinariamente baja debido a la sequía y este año se recuperó. Entonces eso te compensa por ahí un montón de caídas que siguen cayendo, que son un desastre y que, bueno, como siempre en los promedios, puede tener la cabeza en la heladera y los pies en el horno y decir que está fantástico. El cerebro congelado y los pies chamuscados. En el promedio se ahogan los enanos, dicen. Y además también. están los derivados del agro, ¿no? Porque no es solamente el agro, También sino lo todo derivado. lo que Por produce eso derivado. suma mucho para una recuperación que después decís en todo lo demás no es tal. A ver qué nos dice Juan Manuel Telechea, que es economista, porque también el tema salarios también es muy tramposo. Juan Manuel, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, lo mismo digo. Bueno, ¿vos qué decís cuando te dicen, che, se terminó la recesión? Me imagino lo decís en tu casa y te van a decir, pero flaco, está todo muerto. ¿Cómo se acabó la recesión? No, acá hay que entender, digamos, que Milei se agarra, digamos, de algunos tecnicismos Claro. para hacer afirmaciones que después, si uno las pone en contexto, creo que quedan en claro, ¿no? O sea, cuando él dice, se acabó la recesión, hay algo que es técnicamente cierto, que si vos tenés, después de una caída muy grande, un rebote, eso es un fin de algo que está cayendo. Y eso es lo que es el fin de la recesión. Ahora, que eso signifique que estamos en un sendero de crecimiento, como no la analogía esa escatológica que ponía el presidente, creo que estamos muy lejos de eso, porque el punto acá es que, insisto, es cierto que hay una recuperación, pero hay una recuperación de un punto que era muy bajo, y que todavía la actividad económica ni los ingresos están recuperándose respecto de lo que eran los niveles de noviembre del año pasado, antes de que asumiera, ¿no? Niveles que además, de alguna manera, en la media histórica tampoco eran demasiado altos. Pero perdón, Juan Manuel, sí. por los números, más que es como que dejó de caer y está ahí, sube un poquitito y demás, es muy poco, ¿o no? Por eso, digamos, hay algunos altibajos, la actividad económica no termina de consolidar el repunte, pero es cierto, digamos, que de los niveles más bajos de marzo, cuando uno compara desde ese piso, la actividad económica se recuperó. Pero de vuelta, vos estás recuperando desde el fondo. Y eso desde el no punto tiene, más bajo. no es importante saber qué rubros, porque el agro pesa fuertísimo y hay un montón de otros rubros, qué sé yo, importantes como la construcción y demás, que siguen cayendo. No, exactamente. O sea, vos además después cuando uno mira esa recuperación, lo que observa es que es una recuperación muy heterogénea, donde como vos bien decías, el agro, la minería, el sector energético, son sectores que están teniendo muy buen desempeño, pero después los sectores que justamente están más asociados al mercado doméstico, la industria, el comercio, la construcción, esos sectores se ve que claramente el repunte es mucho más flojo, ¿no? Y eso también tiene que ver, como te decía, con la recuperación de los ingresos. Que el punto acá que hay que marcar es que los únicos que lograron un repunte respecto, ¿no?, igualar los niveles del año pasado, es el sector del salario privado registrado. Después todo lo que es el informal, el sector público y las jubilaciones hoy se encuentran por debajo y tampoco se observa un repunte significativo, ¿no? Entonces me parece que ahí es Pero una perdón, contradicción. Sí. se recupera, que decir que no cae como venía cayendo. Claro, eso, que estamos en niveles. Porque estamos cayó mejor, espectacularmente, ¿no? Claro, por eso estamos mejor que hace 2 o 3 meses, pero muy por debajo. Para que te des una idea, el sector público aproximadamente un 15%, el sector informal un 20%, las jubilaciones un 5%, y el dato que para mí es importante también es que el sector privado registrado, que venía recuperándose de una manera sostenida y había logrado alcanzar los niveles del año pasado, en este último mes, que fue el dato que salió ayer, lo que mostró es un freno, ¿no? Entonces, lo que estamos teniendo es que en el mejor de los casos,
¿no? Una parte de la población lo que está logrando es volver a los niveles previos, y el resto está todos en niveles más bajos. Y ahí se explica un poco también el flojo repunte, como te decía, del consumo, de la industria, de las ventas minoristas, del comercio, que están atados a estos sectores. Mientras tanto, el panorama financiero parece bastante despejado, pero hay un contraste con la economía real que uno ve, pero muy fuerte. Bueno, justamente, ¿no? Ahí yo creo que tenés un desacople muy grande entre lo que podríamos decir es la macroeconomía y lo que ven los mercados financieros y lo que pasa en la economía real. Que esto que siempre pasa, ¿no? Que uno dice, bueno, mirá, la inflación está bajando, el riesgo país está bajando fuertemente, y le preguntás a un comerciante o a un trabajador y dice, yo la verdad que no lo termino de ver. Y efectivamente eso es cierto, y tiene que ver con esta cuestión, de que hoy la euforia de los mercados, la caída del riesgo país, la baja inflación, el ajuste fiscal, bueno, eso es lo que le importa más a este sector financiero, que lo que busca o lo que mira es la sostenibilidad de la economía más ahora, a nivel pero Juan global. Manuel, mientras tanto tenés probablemente este año el de menor consumo de leche y carne en muchísimo tiempo, ¿no? El menor consumo de leche y carne en muchísimo tiempo. ¿Qué te indica eso? ¿Les preocupa eso a los economistas o no le dan bola? No, desde ya por esto que te decía, porque el ingreso de la población, de la gran mayoría, está en los niveles más bajos de los últimos 10, 15 años, ¿no? Y eso es justamente el correlato que tiene, como vos decís, en el consumo de carne, leche, los productos básicos, eso no termina de repuntar. Así que ahí está ese desacople que para mí es muy importante de marcar entre lo que pasa en la macro y lo que pasa en la calle, podríamos decir. Totalmente. Bueno, Juan Manuel, gracias, seguiremos analizando. Muy amable, un abrazo. Por favor, gracias a vos por la invitación. Gracias, chau. Juan Manuel Telechea, economista, nos vamos urgente a Aeroparque, Martín Pared. Pablo, está hablando Andrés